Vamos a iniciar la actividad correspondiente a herencia monogénica, una unidad completamente nueva donde vamos a emplear una serie de términos que es necesario manejar para poder entender cómo se va manejando la unidad en su totalidad. Para ello tendremos que revisar un glosario y posteriormente al final de la actividad revisaremos los símbolos que empleamos para el instrumento gráfico que se utiliza en las consultas de genética para registrar los antecedentes familiares de las patologías que siguen esta modalidad de herencia monogénica. La herencia monogénica, como su nombre lo indica, involucra a un único gen. Por eso esos rasgos a lo largo del tiempo se han denominado rasgos mendelianos, porque siguen las leyes de Mendel. Ustedes deben recordar por sus clases de biología de bachillerato que existía un señor llamado Gregor Mendel que hizo unos estudios en guisantes. Él era un monje de clausura que tenía un huerto donde él sembraba unos guisantes que vio como un comportamiento distinto dependiendo de las cepas de los guisantes que él tenía en su jardín, que si él sembraba guisantes verdes, en la primera generación le daba todo el tiempo guisantes verdes, al igual que la especie de guisantes amarillos, y que cuando existía una segunda generación de plantas, podía haber cruces entre ambas especies. A pesar de que Mendel no era un médico ni ningún científico, él fue anotando todas esas observaciones en como una especie de diario y allí dejó registradas las generaciones sucesivas de estos cruces y allí entonces comenzó lo que posteriormente, a partir del siglo XX, serían las leyes de la herencia. O sea que Mendel murió sin saber que había descubierto los genes. Él llamaba a esos factores porque obviamente no tenía un conocimiento científico, pero sabía que era algo que se podía transmitir de generación en generación. Actualmente nosotros contamos con un catálogo online que sus siglas en inglés son OMIM, todo en mayúscula, que ustedes pueden acceder desde las plataformas de Google clicando con solamente con la palabra OMIM. Allí pueden ustedes acceder a todo el catálogo de las enfermedades monogénicas descritas hasta la actualidad. Existen algunas enfermedades que todavía se encuentran en el rango de la probabilidad de ser monogénicas. Entonces, en su totalidad son alrededor de 6.000, 6.500 enfermedades que ya están descritas como esta modalidad de herencia monogénica. Sin embargo, en su totalidad son alrededor de 12.000 patologías que probablemente siguen un patrón mendeliano. También es importante destacar que la herencia monogénica, por lo general, se presenta en la edad pediátrica. Eso quiere decir que inclusive antes del nacimiento se pueden detectar lo que se denominan fenotipos ecográficos o ecofenotipos cuando se está realizando los estudios de ecosonograma obstétrico en el control del embarazo, que pueden hacer presumir la presentación de una enfermedad de este tipo. Sin embargo, también pueden manifestarse en otras edades, no solamente al nacer o en la infancia, sino que un 10% de esta patología se presentan en la pubertad. Eso quiere decir ya en adolescentes. Las primeras manifestaciones clínicas son evidentes en esta fase de la vida. Y un 1% van a aparecer al final del periodo reproductivo. Esto quiere decir que usted va a pasar toda su vida sin tener ningún tipo de manifestación clínica de la enfermedad y alrededor de la tercera o cuarta década de la vida, el paciente comienza a tener las manifestaciones de esa patología. Un ejemplo clásico de este tipo de presentación tardía de las enfermedades monogénicas es la denominada corea de Huntington, conocida también como mal de San Vito, la cual se presenta alrededor de los 35 o 40 años, cuando ya el paciente ha sido padre, o sea, el que ya ha tenido descendencia antes de saber que tenía esa enfermedad. Entonces es muy importante conocer cuál es la edad de aparición de la sintomatología clínica a la hora de nosotros poder elaborar entonces los antecedentes pertinentes
a una determinada patología. La morbilidad y la mortalidad de las enfermedades monogénicas es considerable. Muchas, dependiendo del tipo de patrón de herencia que sigan, pueden ser letales. Eso quiere decir que producen la muerte intrauterina o en los primeros meses o semanas de vida. Entonces eso va a depender también de algunas otras características de esa enfermedad, pero es importante conocer que hay patologías en las cuales la mortalidad es bastante elevada. Eso va a depender, por supuesto, del tipo de mutación que se produzca. Entonces, como les había dicho al inicio, vamos a revisar una terminología que nosotros en genética empleamos para herencia monogénica. En primer lugar, revisamos el término de locus. Locus no es más que ese lugar que ocupa un gen dentro de un cromosoma. Es como, vamos a decir, la dirección que tiene ese determinado gen dentro de un cromosoma. Ustedes ya por las clases de cromosomas y de citogenética saben que existe una clasificación de los cromosomas que se dividen en autosomas y en cromosomas sexuales, o también denominados gonosomas, y que los genes van a estar ubicados o en autosomas o en los cromosomas sexuales. Dependiendo de eso, uno diría que como la dirección principal donde se va a ubicar ese gen, en primer lugar debería ser si es en un autosoma o es en un gonosoma. Y en segundo lugar, dentro de ese cromosoma, si está en el brazo corto o está en el brazo largo, para nosotros podernos ubicar estructuralmente dónde se ubica específicamente ese gen. Una vez que ya nosotros estamos en el cromosoma, por ejemplo, el gen se encuentra en el cromosoma 1, en su brazo corto, posteriormente necesitamos ubicar en qué parte de ese brazo corto se encuentra el gen. Entonces allí diríamos en qué región del brazo corto, posteriormente en qué banda y luego en qué subbanda se encuentra el gen implicado. Entonces, de esa manera nosotros podemos ubicar perfectamente la ubicación de ese gen dentro de un cromosoma. Eso se llama locus. Entonces, cuando hablamos de varios locus, el plural de locus es loci. Entonces, cuando nosotros tenemos un gen que se puede encontrar en diferentes locus, hablamos de loci, que es el plural de locus. Luego deberemos revisar lo que corresponde a los cromosomas homólogos. Ustedes saben que cada par de cromosomas, dependiendo de si son autosomas o cromosomas sexuales, pueden ser iguales o diferentes. Porque la particularidad de esto, los cromosomas homólogos son los cromosomas idénticos, los que tienen igual distribución de banda. Por ejemplo, el par 1. Cada cromosoma 1 tiene entonces la misma morfología, es del mismo tipo, si es acrocéntrico, metacéntrico, submetacéntrico, y debe tener la misma distribución de banda. Obviamente la composición genética exacta no es porque uno de esos cromosomas que integran ese par es de origen materno y el otro de origen paterno, pero son homólogos en cuanto a su morfología y a la distribución de las bandas. Quiere decir que los genes están ubicados en el mismo locus. Entonces, cuando nosotros tenemos un cromosoma, que es la gran estructura, como pueden observar en esta lámina, ustedes se dan cuenta que tenemos entonces el cromosoma con sus brazos cortos y largos, el centrómero, y dentro de cada uno de esos brazos nosotros vamos a tener estas regiones que son, como les decía, la localización específica donde se encuentra un gen determinado, en qué banda y en qué subbanda para nosotros poderlo ubicar. Porque sabemos que un gen no es más que un segmento de ADN que se encuentra en una localización determinada. Entonces, genéticamente hablando, nosotros tenemos que saber cómo ubicarnos a la hora de que se les diga el gen se encuentra en el brazo corto del cromosoma 1, en la región 3, banda 4, subbanda 1. Entonces, existen otros términos que también debemos manejar de manera apropiada para poder entender lo que es la herencia monogénica, y uno de ellos es el genotipo. El genotipo no es más que lo que va a reflejar la constitución genética de un individuo, pero particularmente referida a un par de genes alélicos. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque cuando hablamos de genotipo, estamos circunscribiéndonos específicamente a la composición genética
de un par de genes alelos, que como tienen aquí al final de esta lámina, tiene otra definición, que son aquellos genes que ocupan el mismo locus en un par de cromosomas únicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de genotipo, nos circunscribimos a la composición genética de un par de genes alelos. Cuando hablamos de genoma, hablamos de la constitución genética global, del ADN completo de un individuo en particular. Entonces, hay algunas publicaciones que el término lo utilizan como un sinónimo, genotipo como genoma, pero no es. El genoma es la totalidad de la constitución genética y el genotipo se circunscribe a la composición alélica, ¿ok? En contraposición al genotipo, tenemos el fenotipo. El fenotipo es las características que podemos observar en un individuo. No solamente aquellas características físicas, que sería como decimos nosotros la expresión clínica de una determinada enfermedad, sino también aquellas características fisiológicas, bioquímicas o moleculares que resultan de la expresión de un genotipo determinado. O sea, de una composición alélica que se va a expresar no solamente en unas características físicas, que sería la sintomatología de la patología, o de los rasgos que se están heredando, porque como ya veremos más adelante, en el transcurso de la unidad, no solamente heredamos enfermedades, heredamos rasgos que son normales, como por ejemplo el color de los ojos, la textura del cabello, la composición de algunas características que son rasgos normales, como por ejemplo el grupo sanguíneo. Todo eso tiene una composición genética, corresponde a la expresión de un genotipo. Entonces tenemos que entender que el fenotipo no solamente son cosas que vemos, porque el grupo sanguíneo no lo vemos, y sin embargo es un fenotipo que está teniendo una característica que nosotros vamos a reflejar de un genotipo particular. Eso más adelante lo vamos a ir explicando en detalle. Por otro lado, como ya les decía al inicio, si ustedes tienen los cromosomas ubicados en autosomas y en cromosomas sexuales, la herencia monogénica va a estar también relacionada con la ubicación o con el tipo de cromosoma que está involucrado donde se encuentra el gen específico. Si hablamos de genes que se encuentran en los cromosomas de los pares 1 al 22, que corresponderían a los cromosomas autosómicos, nosotros vamos a hablar de herencia autosómica. Sin embargo, existe otra modalidad de herencia que es la ligada al cromosoma X, que es la herencia de los caracteres que están controlados por genes ubicados a nivel de este cromosoma específicamente. No tenemos descripciones de herencia ligada al cromosoma Y, porque las patologías de las mutaciones específicas de los genes ligados al Y no se han descrito síndromes específicos o enfermedades específicas, ubicándose como patrones de herencia monogénica. Sin embargo, no quiere decir que los cromosomas Y no hayan mutación. Sin embargo, la herencia como tal se clasifica en autosómica o ligada al X. Ya después eso en una segunda actividad ya veremos a lo que nos estamos refiriendo. Por otro lado, con respecto a lo que son los genotipos, nosotros tenemos varios tipos según la composición alélica. El recesivo, el dominante y el codominante. En primer lugar, nosotros vamos a definir el recesivo como aquel carácter que se va a expresar en el estado homocigoto. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos alelos son iguales. O sea, que los genes tienen la misma información. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros nos referimos a un gen recesivo para el color de los ojos, como pudiese ser el color verde, tanto el alelo materno como el alelo paterno están constituidos por un gen para que ese producto tenga un ojo verde. Sin embargo, para tener el ojo negro o el ojo marrón, que son caracteres dominantes, solo se necesita que haya un alelo presente para que se exprese fenotípicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si para el alelo de color de los ojos, que es lo que estamos utilizando como ejemplo, el papá tiene los ojos negros y hereda su alelo de color negro en su gen, la madre, aunque tenga los ojos claros, verdes o azules, y herede
porque ella es homocigota para ese color de ojo, su color azul, el que se va a expresar es el alelo dominante, que es el de los ojos negros. Entonces el hijo, a pesar de que el papá tenga el ojo negro y la mamá el ojo verde o azul, va a salir con los ojos negros porque heredó ese alelo de color de ojo que es dominante. Entonces es importante que nosotros en genética utilizamos las letras para la caracterización de estos estados genotípicos. Entonces, en este caso, cuando tenemos dos A mayúscula, nosotros hablamos de dominante tanto para el gen materno como para el gen paterno. Si la madre, por ejemplo, tiene un carácter recesivo, como ya les explicaba con el ejemplo del color de los ojos, y el papá el dominante, sería una composición A mayúscula, A minúscula, y si ambos están heredando el gen recesivo, que como les decía, el papá hereda gen de ojo claro y la mamá también aporta un gen de ojo claro, entonces el producto va a salir con el ojo claro, nosotros vamos a tener una composición A minúscula, A minúscula. Todo lo recesivo en minúscula, lo dominante en mayúscula. En ese caso tenemos otro concepto que es el de la codominancia, que esos son los caracteres que se expresan ambos en el estado heterocigoto. El mejor ejemplo de esta codominancia son los grupos sanguíneos, específicamente el grupo sanguíneo AB. ¿Por qué? Porque el grupo A y el grupo B se expresan a través de genes dominantes, en los cuales el genotipo por lo menos debe ser heterocigoto para el gen. Cuando, por ejemplo, la madre aporta el grupo A en su gen y el padre el grupo B, que ambos son genes dominantes, entonces en este caso se van a expresar ambos genes. Y el paciente va a ser grupo AB. ¿Ok? Entonces tiene que quedarle muy claro. Entonces aquí vamos a revisar en detalle lo que estábamos hablando de los genotipos. Homocigoto entonces sería cuando los alelos son exactamente iguales, lo que en genética se denomina isoalelo para un determinado locus, o sea, para esa dirección de la que hablábamos al inicio de la revisión del glosario, nosotros tenemos que tener entonces una composición alélica igual o diferente. Entonces, en este caso tenemos el carácter homocigoto, tiene que ser exactamente iguales, los dos dominantes o los dos recesivos. A mayúscula sería un homocigoto dominante y a minúscula un homocigoto recesivo. Ahora, el heterocigoto, ya aquí, entonces los alelos serían diferentes, lo que se denomina heteroalelos para un determinado locus. Entonces aquí tendríamos la composición que veíamos anteriormente de A mayúscula, que representaría el carácter o gen dominante, y A minúscula, el carácter o gen recesivo. Entonces el heterocigoto tiene entonces alelos diferentes. Existe un término que solamente lo vamos a emplear cuando estemos hablando de herencia ligada al cromosoma X, que es el de hemicigoto. Este concepto se refiere específicamente a los genes que se encuentran en el cromosoma X del varón, ¿ok? ¿Por qué? Porque la hembra se comportaría como un par de cromosomas homólogos, porque ella tiene dos cromosomas X. ¿Okay? Cuando recuerdan el cariotipo que ya vieron en las unidades con el doctor Estrada, el cariotipo masculino, la composición del par de cromosomas sexuales es XY, eso quiere decir que los cromosomas no son homólogos, porque la composición genética del X es diferente a la composición genética del y los genes que están entonces en la mujer sí serían los cromosomas homólogos, XX, porque ambos cromosomas son iguales. Entonces, cuando nos referimos a los genes del cromosoma X en el individuo masculino, varón, XY, entonces hablamos de hemicigoto porque solo estamos circunscribiéndonos al cromosoma X, a genes que están en el cromosoma X. Obviamente, como veremos más adelante, la herencia ligada al X también puede ser recesiva o dominante, dependiendo si se requiere de la presencia de un solo alelo mutado o de ambos para que se exprese fenotípicamente la enfermedad. Pero eso ya lo veremos en otra actividad. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de los trastornos monogénicos? Porque ya les decía que la herencia monogénica no es solamente de enfermedades, sino que también se heredan caracteres, rasgos físicos, ¿ok? Que no necesariamente son cosas malas.
también podemos heredar cosas buenas. Entonces, cuando nosotros nos referimos específicamente a un trastorno monogénico, estamos hablando de una enfermedad que tiene como origen una mutación o un cambio en la información genética de un gen específico, por eso se llama monogénica, mono viene de uno, y que un solo gen alterado produce entonces la enfermedad en cuestión. Entonces, cuando nosotros nos referimos a trastornos monogénicos, volvemos nuevamente al término de los alelos, nos vamos a referir a un par de genes alelos, que son los genes que ocupan el mismo locus en un par de cromosomas homólogos. Estos son términos que tienen que aprender muy bien para poder entender entonces después la génesis de los diferentes patrones de herencia y que tienen un modelo de transmisión familiar. Esto es lo que se llama transmisión hereditaria de las patologías. Cuando nosotros hablamos de mutaciones, hablamos entonces de un cambio genético que puede ser nuevo en una familia o que se venga heredando de generación en generación y que nos va a indicar específicamente cuál es el alelo causante de dicha enfermedad. ¿Ok? Entonces ya esto es muy importante, que cuando vieron las clases de genética, bioquímica y molecular, ya les explicaron lo que son las mutaciones, los tipos de mutaciones. Entonces es importante resaltar que cuando hablamos de mutación, específicamente puede ser una mutación nueva, un cambio nuevo en ese ADN, que es lo que se llama neomutación o mutación de novo. Nunca hubo un caso de esa enfermedad en la familia y aparece un primer caso, o las que vienen de transmisión hereditaria, como pueden ver aquí en esta lámina, donde ya posteriormente vamos a revisar la simbología correspondiente, pero esto es lo que denominamos en genética la genealogía. Aquí vamos a registrar todas las generaciones posibles cuando interrogamos los antecedentes del paciente de la presencia de la misma enfermedad del individuo que consulta. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que en una herencia autosómica dominante, que hay enfermos que son los que están con el colorcito anaranjado en cada generación. Esa es una característica que ya veremos en la siguiente clase. También es necesario resaltar que hay unos términos importantes en cuanto a herencia monogénica se refiere, y muy específicamente a la herencia autosómica dominante, que son la penetrancia y la expresividad. La penetrancia es la probabilidad que tiene un gen de tener expresión fenotípica, porque existen casos donde los portadores de un genotipo determinado no lo expresan fenotípicamente. Quiere decir que físicamente no se les ve ninguna característica clínica de la enfermedad monogénica. Sin embargo, el genotipo es alterado. Tienen la mutación, pero no la expresan fenotípicamente. Eso se denomina penetrancia incompleta del gen. ¿Ok? El individuo posee el genotipo mutado, pero como no hubo una penetrancia total, completa, del 100% en el genoma, este gen no se expresó fenotípicamente, pero existe la capacidad de que lo herede a su descendencia. En cambio, la expresividad es la variabilidad en la gravedad de la expresión del fenotipo. Cuando la gravedad de la enfermedad varía entre personas con el mismo genotipo. Esto quiere decir que puede ser expresiones leves, moderadas o severas de la misma patología con el mismo genotipo. Entonces, expresividad variable y penetrancia completa o incompleta del gen. Por último, tenemos el término de heterogeneidad genética, que es donde diversos genotipos pueden producir un fenotipo clínico similar. Eso quiere decir que la misma enfermedad puede tener patrones de herencia diferentes, autosómicos dominantes, autosómicos recesivos o ligados al X, sin dejar de ser la misma patología, porque los genes están ubicados a veces en diferentes loci. Entonces, tenemos uno con herencia autosómica dominante, otro con herencia autosómica recesiva y otro con ligada al X, pero la enfermedad se llama igual. Por ejemplo, la osteogénesis imperfecta. Puede haber variantes dominantes, variantes recesivas y variantes ligadas al X, igual que la ictiosis y algunas distrofias musculares progresivas. Eso es materia ya de la genética que verán posteriormente en Anatomía Patológica 2 en el 9º semestre. Luego, para
revisar muy someramente lo que significa la genealogía, es el estudio del árbol genealógico de una familia donde haya una enfermedad de este tipo, una enfermedad monogénica, y que es de gran utilidad para el estudio de las enfermedades monogénicas. Ella utiliza una simbología, unos símbolos que universalmente son empleados en el idioma, vamos a decirlo de alguna manera, de la genética clínica, y que como tal ustedes deben conocer estas representaciones para poder elaborar de una manera adecuada la genealogía. Cuando nosotros preguntamos en los exámenes, elabore la genealogía con la nomenclatura internacional, nos referimos a que deben utilizar entonces para enumerar las generaciones los números romanos, para enumerar los individuos, los números arábigos y cada símbolo en particular, que ya veremos posteriormente muy rápidamente. Esto tienen que estudiar y aprender para poder elaborar la genealogía. Siempre saber que cuando tenemos un cuadrado nos referimos a un individuo varón, el círculo representa a la hembra, y cuando ellos están libres, o sea que no tienen ningún tipo de relleno, son individuos fenotípicamente sanos, ¿ok? Que no se les ve ninguna característica clínica de la enfermedad en cuestión. Cuando tenemos el cuadrado o el círculo relleno completamente, entonces estamos frente a un varón, si es el caso del cuadrado, o a una hembra que es afectada de la enfermedad. El relleno puede ser de cualquier color, eso es a conveniencia de la persona que está haciendo la lámina o del lapicero que tenga en el momento que está haciendo la genealogía. O sea, el color no tiene nada que ver, es si está relleno o no. En el caso de los genes ligados al cromosoma X, la condición de portadora, porque sobre todo cuando nos referimos a las mujeres, ya les dije que la mujer para genes ligados al X, ella tiene 2 cromosomas X. Entonces, su composición alélica, dependiendo del gen mutado que ella tenga, puede ser homocigota o heterocigota. Si ella es heterocigota para un gen recesivo ligado al X, su condición de portadora del gen la hace fenotípicamente sana, porque para que se exprese una enfermedad recesiva requiere de la presencia de ambos alelos mutados, pero si ella en un X recibió el X de su papá como alelo mutado, por ejemplo, para el daltonismo, que es una enfermedad recesiva ligada al X, pero el gen que está en el mismo locus que heredó ella de su madre no tiene el gen de daltonismo, ella es heterocigota para ese gen, pero ella es portadora con una capacidad de heredarle a sus hijos ese gen anómalo. Entonces, eso se expresa como una diana, como una mujer, tiene un punto en el centro relleno, porque uno de sus alelos tiene el gen anormal, el otro gen es completamente sano. Cuando vamos a representar gráficamente un matrimonio, lo unimos con una línea continua. Si es una pareja que no está casada, pero que es una unión de hecho, se representa el varón unido a la hembra con una línea discontinua. Y cuando nosotros tenemos las generaciones de esa línea horizontal, nosotros vamos sacando las verticales para poner la descendencia. Como está aquí en el ejemplo, estos serían los padres. Y aquí tendríamos los hijos, que corresponden a la hermandad, o sea, la representación de los hijos de una pareja. Aquí tenemos otros símbolos que no son los que ya hemos detallado. Por ejemplo, cuando una persona tiene un aborto y el aborto es temprano, que no da para definir cuál era el sexo de ese producto, entonces se hace la representación gráfica con un rombo. Si es un fallecido, sea varón o hembra, es con una línea diagonal que atraviesa el círculo o el cuadrado, dependiendo del caso. Si es un aborto espontáneo, un rombo relleno, y obviamente ya con este símbolo ya sabemos que la gestación terminó en aborto. Cuando tenemos un paciente que acude a la consulta de genética, hacemos la genealogía y queremos señalar en ella cuál es el paciente que está acudiendo a la consulta, le ponemos, además de rellenar el cuadrado o el círculo, una flecha que indica que ese es el paciente que estamos viendo en consulta. Cuando nosotros tenemos una enfermedad autosómica, podemos tener portadores del gen, como ya dijimos, con penetrancia incompleta, que no lo expresen fenotípicamente, entonces allí no vamos a rellenar completamente el cuadrado o el círculo, sino que lo vamos a hacer a la mitad. Es portador de un gen que tiene penetrancia incompleta.
Tenemos otros símbolos, por ejemplo, el matrimonio sin hijos. Fíjense que si recuerdan el anterior, donde había la línea de la descendencia, donde estaba la hermandad, aquí cuando no tiene hijos, se representa con dos líneas horizontales. El embarazo, cuando no se conoce el sexo del bebé, lleva líneas discontinuas en un rombo, y cuando los hijos son adoptados, se encierran entre paréntesis o chetes. También tenemos los gemelos cuando son univitelinos, que son los gemelos idénticos, llamados monocigóticos, que siempre son del mismo sexo, dos varones o dos niñas exactamente iguales, son los denominados clones naturales, se unen entre ellos por una línea horizontal, y los gemelos disigóticos salen como del inicio de un triángulo, pero no se unen entre ellos porque, fíjense, pueden ser de sexos diferentes. Esto sería entonces todo lo correspondiente a esta unidad, que nos va a dar la base para las siguientes actividades.